Buenos días, queridos hermanos. Ya hemos avanzado bastante en nuestra serie sobre los encuentros con Jesús. Hemos visto varios encuentros hasta ahora con distintas personas, y hemos visto cómo personas por lo general comunes y corrientes, como nosotros, con vidas más bien sencillas, fueron transformadas de manera radical gracias a ese momento que estuvieron frente a Jesucristo. Pasaron seguramente algunos minutos, algún rato con ellos, con Jesús, y la vida de estas personas fue transformada por Cristo radicalmente, totalmente, por lo que Cristo dijo y por lo que Cristo hizo. Un instante, podemos decir que un instante con el Señor que los marcó profundamente. Probablemente ellos después habrán visto sus vidas como un antes y un después de ese momento, de ese instante con Jesucristo. Los marcó para siempre. Y en esta mañana hablaremos de este diálogo que fue leído recién entre Jesús y el hombre rico. Cuando nosotros leemos el inicio de este encuentro, el principio del relato, ya podemos encontrar al menos un par de temas muy importantes, dos temas que yo creo que son muy importantes ya al principio de esto. Primero, que el hombre llama a Jesús Maestro bueno, y él responde diciendo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y ahí uno queda, como diría Condorito, plop. Pues, claro, porque por la manera como responde Jesucristo. Porque cuando uno lee las palabras de Jesús, pareciera que él se está refiriendo en su respuesta a Dios como si fuera alguien totalmente distinto. Cuando dice: ¿por qué me estás diciendo bueno a mí? El único bueno es Dios, el Señor. Ya como que se está desmarcando, como si él no lo fuera. Como si se tratara, en su respuesta a hablar de Dios, se tratara de alguien diferente. Y ahí uno piensa: ¿pero por qué responde así Jesucristo? Porque nosotros creemos que efectivamente Él es Dios. Él lo es. Pero ¿por qué responde de esta manera? Parece al menos un poquito raro esto. Si nosotros tenemos la convicción dada por toda la Escritura de su naturaleza divina. Bueno, es necesario decir que Jesucristo acá, Él no está tratando de demostrar su divinidad. Él lo es, por supuesto, pero no es algo que está tratando de demostrar en su respuesta. Al parecer, lo que Él hace aquí es solamente responder al mismo nivel de lo que se le está preguntando. Es decir, el hombre rico asumía que él era un maestro bueno y le responde en esos términos. No está tratando de convencerlo de otra cosa. No busca corregirlo. Por eso responde así. Y lo segundo que nosotros vemos acá también para destacar es el hecho de que el hombre rico pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Se dan cuenta? Este hombre, el hombre rico, asume que hay que hacer algo para poder tener la vida eterna. Por eso dice: ¿qué haré? ¿Qué tengo que hacer para obtener esto? Para él la salvación se trata de un hacer por parte suya, de una acción que lo moviliza. Por lo mismo, como él plantea la pregunta de esa manera, Jesús le responde en los mismos términos también. Le dice: bueno, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el hombre responde y le dice: bueno, yo lo he cumplido todos. Lo he hecho todo, eso que dicen los mandamientos. Aquí vemos claramente que él no tuvo convicción de pecado. Porque él dice: lo hice todo en mi juventud, lo he cumplido todo. Y si está tan convencido de eso es porque no tuvo ni siquiera un remordimiento, por último. Digo por último porque debería haber tenido una convicción de pecado, pero no la tuvo. Porque de hecho la función nosotros vemos en la Biblia, y quizás lo podemos ver de una manera mucho más plena en el Nuevo Testamento, que la función de la ley es justamente mostrarnos que somos incapaces. No es exigirnos porque tenemos que cumplirlo en algún momento, no. Es decir, eres incapaz, no puedes. Mostrarnos que por nosotros mismos, por nuestros medios, no podemos salvarnos. Finalmente la ley, los mandamientos, la ley del Señor nos muestra cuán lejos estamos sin Dios. Estamos de Él.
cuando no estamos en comunión con Él. Cuán lejos está la humanidad del Señor. Pero en lugar de eso, en vez de ser convencido de este pecado, de ser convencido que él no podía por sus medios llegar al Señor, este hombre dice, sí, lo hice todo, lo cumplí con la lista. Pareciera como si se trata de una lista de supermercado. Bueno, sí, compré todas las cosas. Llegué con el paquete completo. Él estaba, vemos aquí, profundamente convencido de su error, ya que no hubo convicción de pecado en él. Jesús apuntó al corazón. Jesús le apuntó al corazón porque le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Uno asume que el resultado de la venta, ¿ya? El dinero que se logra con la venta. Y tendrás tesoro en el cielo, y después de eso, ven y sígueme. Es decir, tienes que deshacerte de todo lo que tienes, la ganancia de eso se lo das a la gente pobre, y después de eso, me puedes seguir y ser mi discípulo. Y ahí nosotros podemos ver que estas palabras produjeron algo muy profundo en el corazón de esta persona, de este hombre. Porque lo que Jesús dijo, por lo que vemos en el relato, no fue indiferente para él. Todo lo contrario, tiene que haber sido remecido. Podemos deducir eso del relato. Porque el texto bíblico afirma que oyendo el joven esta palabra, oyendo el joven aquello, el hombre, aquello que Jesús le había dicho, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tenía muchas posesiones. Asumimos por eso que no cumplió lo que el Señor le dijo, simplemente se puso triste y se fue, porque no se sintió capaz de cumplir lo que el Señor le estaba mandando. Y después de este diálogo, de este pequeño encuentro entre este hombre rico y Jesús, Jesús termina diciendo algo que pareciera sonar muy tajante, muy radical. De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Por si acaso no se está refiriendo a la aguja que ocupamos hoy en día, ¿ya? No sé, porque realmente esa es la idea que existe. Bueno, que Jesús está diciendo, es verdad, es difícil pasar un camello en una aguja que se ocupa para coser, pero no es la idea del texto bíblico, hay que situarlo en su contexto. No es un tema para empezar a ahondar profundamente ahora porque no es el sentido del texto. Solamente quiero, un paréntesis. ¿A qué se está refiriendo con el ojo de una aguja? Se está refiriendo a las puertas que existían en las ciudades en esos tiempos, en la antigüedad. Las ciudades tenían muros, yo creo que eso lo vimos todo en el colegio en algún momento. Algunos hace 10 años, otros 20, otros hace 50 años atrás, pero en algún momento vimos esto en los colegios, en la educación básica. Que las ciudades de la antigüedad tenían muros, y uno lo ve en la Biblia, sobre todo Jerusalén, en el Antiguo Testamento, y tenían puertas, ¿ya? Puertas. Y esas puertas tenían un pequeño espacio, un pequeño huequito. Entonces a eso se está refiriendo Jesús, que no podía pasar el camello por ese pequeño espacio. A eso estaba apuntando con el ojo de una aguja, cuando dice, incluso es más fácil pasar un camello por ese espacio, que es imposible que pase, que un rico entre en el reino de Dios. A eso se está refiriendo. Pero ese es un paréntesis porque no es lo central del texto, ¿ya? Quisiera que nos detuviéramos un poco en lo que ocurrió con este hombre y en las palabras finales de Jesús. Cuando Jesús dice esto, vemos la reacción de este hombre rico, y cuando Jesús dice, al final hace esta declaración, ahí nos podríamos preguntar, ¿el problema está en el dinero? ¿Está en la plata, como decimos nosotros acá en Chile? ¿Está en la plata? ¿Ese es el problema en sí? ¿Es malo tener muchos recursos? ¿Acaso? Y lo que nosotros podemos ver en este texto bíblico, que no. El problema está en el corazón, no está en el dinero. El problema no está en los recursos, el problema no está en tener mucho, sino en el corazón de la persona. A eso está apuntando Jesús aquí. Finalmente, ¿dónde está puesto nuestro corazón? ¿Dónde está puesta nuestra identidad? ¿Qué es lo que le da sentido a nuestra vida?
Claro, si es el dinero lo que le da sentido, ahí hay un problema. Claramente hay un problema. Y a eso apunta Jesucristo. Pero no porque el problema esté en el dinero en sí mismo, o está en tener bienes, o en el patrimonio en sí. Porque este hombre, por lo que vemos aquí, tenía muchas posesiones, pero no era ese el problema. No el hecho que fuese rico. El problema estaba en el hecho que él había puesto su corazón en lo que él tenía. Había puesto su identidad, su felicidad, su gozo, el sentido de su vida en lo que él tenía. Su razón de ser. Estaban forjada por sus posesiones. Incluso cuando Jesús dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, se está refiriendo a eso. No está diciendo, no, a ver, ¿quiénes son los que tienen más dinero o mayor patrimonio de esto? Ya, quedan a un lado, no pasan al reino de los cielos. No se trata de eso. Está apuntando al problema del corazón. No es que ser rico sea un impedimento para ser salvado, no. Sino que las personas, y eso es lo que quiere llegar Jesucristo. Es verdad también que las personas que tienen muchas posesiones o muchos bienes, quizás van a estar más tentadas. Van a estar más tentadas a poner su esperanza en esos bienes. Entonces Jesús está abordando el tema de la tentación. Claro, alguien que tiene más va a estar más tentado, pero no significa que ya de por sí eso está mal, el tener la posesión. Cristo siempre, a lo largo de todo su ministerio, de esos 3 años de ministerio, está mostrando que el problema no está en lo que uno tiene, no está en lo que uno hace o en lo que uno dice, ni siquiera en las cosas. Claro, todo eso puede ser una consecuencia de un problema, pero no están en los objetos ni en lo superficial, sino en el corazón. Insisto eso, en el corazón, en la raíz del corazón. Ahí radica todo. ¿Qué se encuentra en la raíz, en el centro de nuestro corazón? Así que el problema de este hombre no era, como he insistido hasta ahora, no eran las posesiones en sí, sino que él amaba, ese era el problema, él amaba en demasía todo lo que tenía, a tal punto que no estaba dispuesto a dejarlo para seguir a Jesucristo. Ese es el problema. Él no estaba dispuesto a dejar todo eso que él tenía. No tenía esa mentalidad, como dice el apóstol Pablo después de la epístola, que él ha aprendido a ser rico y a ser pobre, a vivir con mucho, a vivir con poco. Depende del periodo de la vida, depende del momento que está viviendo. No tenía esa mentalidad este hombre. Él estaba tan aferrado, su corazón estaba tan puesto en todos sus bienes que no quería soltar todo eso. Imagínense cómo terminó este encuentro. Al final el Señor dejó de manifiesto que la lealtad de este hombre estaba puesta en sus riquezas. Y el mismo que decía que había cumplido todos los mandamientos. Imagínense, el mismo que decía que no, que estaba al día, que había hecho todo. Ya, pero eso no fue capaz de hacerlo. Algo que uno podría decir, bueno, pero quizás algo mínimo que le está pidiendo el Señor en comparación a todo lo que Él dice que hizo en su vida. Así que por todo lo que ocurrió hasta aquí, por este pequeño diálogo que se da entre el hombre rico y Jesús, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién pues? Es decir, como consecuencia de lo que ocurrió. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Le preguntan. Y ahí él respondió, y esta es la clave, este es el corazón, el centro del Evangelio. Para los hombres esto es imposible. Claro, pues si se trata de nosotros, ¿cómo nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos? No se puede. Mas para Dios todo es posible, dice el mismo Jesucristo. Entonces la imposibilidad de salvarse a sí mismo, claro, puede conducir a la desesperación o al desánimo. Pero ahí es donde hay que enfocarse en el hecho de que Dios es el único que puede salvar. Solo el Señor puede rescatar. Claro, el hombre rico se acercó a Jesús creyendo que él podía hacer algo. Por eso dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Como si dependiera de él. Pero con la pregunta que Jesucristo le hace al final, termina en evidencia que no dependía de él. Que él estaba perdido. Porque el Señor le estaba pidiendo algo tan pequeño y no era capaz de cumplirlo. Entonces él creía que podía hacer algo, pero el Señor lo confronta con una verdad que fue muy dolorosa.
que no podía salvarse, no podía rescatarse. Porque incluso teniendo la posibilidad ahí de seguir a Jesucristo, porque el Señor le dice, bueno, haz esto y ahora me sigues. La posibilidad estaba abierta. El Señor incluso le dijo, mira, este es el camino, tienes que cumplir esto y punto. Prefirió no renunciar a ese ídolo en el corazón. Prefirió no soltar a ese ídolo. Es por eso que Jesús dice que solo Dios lo puede hacer. Y ahí, como les dije, radica el corazón del Evangelio. Lo medular, lo central del Evangelio, en que el ser humano por sus propios medios jamás podrá redimirse, jamás podrá salvarse. Necesita que Dios, que el Señor venga a su vida, que sea el Señor que tome la iniciativa de buscarlo y rescatarlo. Es la única forma, porque si no, no podemos, es imposible. Si no, vamos a estar siempre muertos en nuestros delitos y pecados, atados a nuestros ídolos, aferrados a eso en lo cual ponemos nuestra esperanza y nuestra adoración, que no es Dios. Solamente si el Señor viene y Él rompe esas ataduras, rompe esas cadenas, podremos ser libres. De hecho, es el único que puede liberarnos. Y al final del pasaje Jesús vuelve a decir algo muy parecido a la respuesta que le dio al hombre rico, que seguirlo implica renunciar a todo lo demás. Fíjense, Él declara, dice al final, y cualquiera que haya dejado o haya renunciado a casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Cuando el Señor le respondió al hombre rico, le dijo que tenía que dejar lo que más amaba, ese hombre, que tenía que renunciar, abandonar eso que más amaba, aquello en lo cual él había puesto su valor y su esperanza. Y aquí el Señor está afirmando algo muy parecido. Solo se puede heredar la vida eterna si hemos puesto el sentido de nuestra existencia en Cristo y no en las demás cosas, no en las cosas de este mundo. Solamente nuestro valor y todo nuestro ser en Cristo y nada más. ¿Y cuáles son las conclusiones a las que podemos llegar a partir de este pasaje, de esta perícopa? Primero, que si se trata sobre qué podemos hacer para alcanzar la vida eterna, estamos perdidos. Si nosotros estamos pensando, estamos buscando qué es lo que nosotros podemos hacer, no hay solución, no hay camino. Es un camino sin salida. Es como ir al despeñadero, porque Jesucristo es muy claro aquí, y toda la Escritura lo dice. Solo Dios puede hacerlo, nadie más. Nosotros no podemos, solo Dios puede hacerlo. Así lo dice Jesucristo a sus discípulos. Porque el hombre rico pensaba que ya había hecho todo, que había cumplido los mandamientos. Y aún así le preguntó a Jesucristo, bueno, ¿falta algo más que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué puedo hacer? Es porque está pensando, bueno, quizás me falta algo más. Pero al final es como si todo pasara por Él. Es como si todo pasara por Él. Él pensaba que se trataba de qué es lo que Él podía lograr, lo que Él podía conseguir, como si dependiera de su esfuerzo, de su autojusticia. Pero con las palabras de Jesús se dio cuenta que no podía cumplir eso. Es decir, en esa inmensa lista que él creía que había hecho todo, bueno, había un punto en que no lo había hecho. Y en realidad, si hubiese tenido el discernimiento dado por el Espíritu Santo, se habría dado cuenta que incluso en todo lo que dice que hizo, tampoco lo hizo. Trató de aparentar una vida correcta según esos mandamientos, pero probablemente los violó todos. Entonces para él esto de vender lo que tenía era imposible, porque era justamente en eso, en lo que tenía, que estaba puesta, o él había puesto su redención. Y aquí por eso la pregunta de los discípulos es clave. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Cómo podemos ser salvos?
Y ahí Jesucristo responde entregando la solución al problema central de la humanidad. Porque claro, lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Solamente Dios puede lograrlo. Porque la deuda del ser humano era tan grande, tan inmensa, que solo Dios podía pagarla. Solo Dios era capaz de hacerlo. Nadie puede salvarse a sí mismo. Por más que lo intente, es imposible. Porque, insisto, si depende de nosotros estamos perdidos. Por eso la gracia del Señor es tan grande. Por eso el amor del Señor es tan grande. Porque al vernos total y absolutamente perdidos, Él ha tomado la iniciativa de rescatarnos. Por eso Cristo vino. Y gracias al Señor por eso. Gracias al Señor por eso, porque aún nosotros mereciendo la perdición, y eso es importante, siempre estar recordándolo. No como que somos gente medianamente buena, no hacemos cosas tan mal. No, mereciendo la perdición, sin ninguna esperanza real por medio de nosotros mismos o por medio de nuestro esfuerzo, la misericordia y el amor de Dios que se manifestaron en Jesucristo han sido mucho más grandes que nuestra perdición y mucho más grandes que nuestro pecado. De hecho, no hay pecado tan grande que Cristo no pueda cubrir con su sangre. No hay pecado demasiado grave, aunque muchas veces, ya lo hemos dicho en otras predicaciones, en nosotros existe esta tendencia, aunque sepamos que no es así, existe la tendencia a hacer un ranking de pecados. Pero no hay pecado tan grande, aunque nosotros digamos que este pecado es escandaloso, es terrible, pero aún así Cristo lo puede cubrir con su sangre. Por eso es gracia. Y el segundo punto, hermanos, que Cristo exige lealtad. Cristo exige lealtad. Y en esto quisiera que pusiéramos mucha atención, o en lo anterior también, pero aquí quiero que puedan lograr captar la atención de ustedes, en que Cristo exige lealtad. Porque el Señor no quiere compartir el centro de nuestro corazón con ninguna otra persona, ni con ningún proyecto, ni con ningún plan, ni con nada. Nosotros vemos desde el Antiguo Testamento que Dios mismo se presenta a sí mismo como Dios fuerte y celoso. ¿Le tomamos peso a lo que significa esa palabra, Dios celoso? Nosotros lo vemos de manera muy clara, explícita en el Antiguo Testamento. Cada vez que el pueblo iba detrás de los ídolos o alguien se apartaba de la adoración al único Dios verdadero, Dios arrasaba con esa gente. Quizás nosotros nos relajamos un poco porque nos vemos que en este momento está arrasando con nosotros y nos relajamos, pero lo que nos muestra de manera muy evidente el Antiguo Testamento es que Dios no comparte la adoración, no comparte nuestro corazón con nada ni nadie. Él no tolera eso. Él no comparte su gloria, no comparte la lealtad de su pueblo. Por lo mismo, cuando Jesús le respondió al hombre rico, no le dijo, bueno, ya, deja tus cosas a cargo de alguien y me puedes seguir. O deja a alguien, un administrador, porque si tienes tantos bienes le puedes pagar a un administrador que se haga cargo y tú me sigues, puedes seguir teniendo esos bienes, no te deshaces de ellos y me puedes seguir y ser mi discípulo. No, Jesús le dijo que tenía que deshacerse de todo, porque sabía que eso era lo más importante para él, porque sabía que en eso este hombre tenía su lealtad, tan importante que terminó siendo un impedimento para ser discípulo de Cristo. Imagínense, un impedimento, una barrera para poder seguir al Señor. Y aquí donde cabe preguntarse, ¿hay algo en nuestra vida? Claro, la pregunta la hago de manera general, pero la idea es que cada uno en su interior reflexionemos sobre esto. ¿Hay algo en nuestra vida que esté ocupando el lugar que solo le corresponde al Señor, a Cristo? ¿Existe alguna persona, algún proyecto, algún sueño, alguna aspiración que esté instalado en el centro de nuestro corazón?
¿Hay algo que nos esté robando la lealtad que le debemos solo al Señor? Son preguntas que tenemos que hacernos, hermanos. No ahora solamente, sino constantemente. Porque en este proceso de santificación existe siempre esa tendencia como a desviarse un poco. Y necesitamos que el Señor nos traiga siempre de regreso a su camino. Necesitamos estar reflexionando sobre el estado de nuestro corazón. Porque, hermanos, no sirve solamente reconocer que somos cristianos. Está bien, ya somos cristianos. Pero no es suficiente decir ya somos cristianos y listo. Como si eso ya automáticamente nos deja en una buena posición. Como que estamos bien espiritualmente. Porque incluso podemos ser cristianos y estar mal espiritualmente. Puede ocurrir eso. Claro, nosotros confiamos que el Señor va a perseverar en nuestra vida y nos va a permitir llegar al final a la manifestación completa de su reino, porque su obra es perfecta, la perseverancia de los santos. Es así. Pero en ese intertanto, en ese camino, puede ocurrir que siendo cristianos tengamos vidas miserables, vidas que por muchos años estén avanzando lejos del Señor, o con esa tendencia a apartarnos. Entonces es necesario que nuestra vida siga a Cristo, que si somos cristianos efectivamente, nuestra vida siga a Cristo, teniéndolo a Él como la única meta, la única, reconociendo que todo lo que nosotros podemos tener, todo lo cual nosotros podemos aspirar, que no es problema tampoco aspirar a algo, no es problema eso. No es problema, como decíamos hace unos minutos atrás, tener, no. Pero todo eso debe estar sometido a su señorío. Todo eso, lo que tenemos, lo que amamos y a lo cual aspiramos, debe estar bajo nuestra lealtad primera y mayor a Jesús. Hermanos, yo sé que esto que estoy diciendo suena bonito y que todos van a decir amén aquí probablemente. Pero más allá de eso, ¿qué pasa en nuestra vida práctica? Porque todos aquí podemos decir amén a lo que estoy diciendo y vamos a estar de acuerdo en la teoría, pero en la práctica, ¿qué está pasando en nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo esta verdad? Porque probablemente aquí todos reconocemos a Cristo como nuestro Señor. Probablemente todos reconocemos que Cristo tiene que ocupar el centro de nuestro corazón, pero en la práctica quizás ya hay una persona. Quizás en la práctica ya hay una aspiración, un sueño que está ocupando ese lugar, que está consumiendo nuestro ser, en lo cual nosotros estamos poniendo nuestra identidad. Quizás lo más importante en nuestra vida en este momento, aunque somos cristianos y sabemos que tiene que estar Cristo al centro, pero quizás en la práctica en este momento, en nuestra vida lo más importante está siendo el trabajo, o el tratar de ser alguien en la vida, eso que uno escucha constantemente, eso como de aspirar a ser alguien en la vida, desde un punto de vista económico o profesional, o conseguir algo, o quizá lo más importante está en tratar de ser reconocidos por los demás y que nos valoren. No sé, pienso, hermanos, en el arribismo. ¿Por qué? Porque es un pecado cultural súper arraigado acá en nuestro país, en Chile. Muy, muy arraigado. Yo creo que todos los países tienen pecados culturales, donde se notan más en unos países que en otros. Cada país tiene sus pecados propios, además de los pecados individuales de cada persona. Y el arribismo es un pecado muy arraigado en nuestra cultura. Eso de aspirar a ser alguien, de poner nuestra felicidad y nuestro gozo en lo que los demás piensan de nosotros. Tengo un amigo que vive en Santiago Centro y me decía, yo conozco matrimonios que ganan lo mismo, pero arriendan en Las Condes y viven súper apretados, perdón por lo coloquial del lenguaje, muy estrechos, extremadamente estrechos durante el mes, muy estrechos, pero porque eso les da un estatus. Eso es lo que estamos buscando. Eso es lo que estamos buscando nosotros, en eso donde tenemos puesta nuestra esperanza. ¿En qué estamos poniendo nuestra identidad?
¿En Jesús o en lo que nosotros podemos conseguir? ¿En Jesús o en ser valorados por los demás? Porque cuando uno empieza a hacerse estas preguntas, se da cuenta que en realidad no es tan obvio que estemos siendo leales a Cristo. Quizás en la teoría sí, pero en la práctica no necesariamente lo estamos siendo. Nos damos cuenta que quizás nos encontramos faltos y necesitamos volver a reenfocarnos en el Señor. Hermanos, el Señor nos llama a soltar cualquier cosa que se esté convirtiendo en un ídolo, quizá muy sutil, o que nos esté robando las energías, la cabeza, el corazón, el dinero. Es una confrontación por parte del Señor a abandonar cualquier ídolo. Eso es lo que estaba haciendo Jesús con el hombre rico. Confrontarlo para que abandonara ese ídolo, abandonar ese Dios falso en el cual había puesto su identidad. Y un llamado también a nosotros a abandonar cualquier cosa en la cual nosotros estemos poniendo nuestra esperanza. Es un llamado a reenfocarnos solamente en Cristo. Porque cuando ponemos todo nuestro ser en dirección a Él y solamente a Él, podremos seguirle de manera plena, como Él lo exige. Podremos vivir de manera plena esta realidad de ser discípulos del Señor. Pero lo bueno, hermanos, es que el Señor no solamente nos confronta, y eso a mí me gusta de la palabra, porque muchas veces existe la idea como del predicador lanzando palos a la congregación. Yo no creo que se trate de eso la predicación, porque la predicación y la palabra, más bien dicho, nos confronta con nuestro pecado, pero también nos muestra la gracia. Nos muestra que somos pecadores, pero que en el Señor tenemos esperanza y salvación. No podemos disociar las dos cosas. No se trata aquí de empezar a lanzar golpes como si de eso se tratara la Biblia. No, la Biblia nos muestra, sí, somos pecadores, estamos faltos, pero siempre, si somos cristianos, hay esperanza en el Señor, hay gracia, hay amor incondicional, porque vemos que el Señor nos recibe con los brazos abiertos en arrepentimiento y fe. No se trata de un Padre cruel que nos muestra nuestro error y mete el dedo en la llaga y se demora en darnos perdón, no, sino que el Señor nos llama al arrepentimiento, pero el arrepentimiento ya es una acción de gracia, una muestra de gracia, como una muestra de su amor incondicional para que nosotros podamos vivir vidas plenas, vidas llenas de su Espíritu. Que el Señor sea mostrándonos por la obra de su Espíritu Santo en nosotros en qué estamos fallando, en qué nos encontramos faltos. Que podamos ver si estamos levantando ídolos, si estamos amando en demasía algo que sí podemos amar, pero supeditado al Señor, a esa lealtad mayor. ¿Quién nos puede mostrar eso? Si estamos poniendo nuestra fidelidad, lo que solo Él merece, en otras personas o cosas que son vacías, que son vanas, que desaparecen. Que podamos constantemente mirarnos a nosotros mismos y ver dónde, en qué está puesto nuestro corazón. Que hagamos este autoexamen constantemente, este diagnóstico espiritual. ¿Dónde tenemos puesto nuestro corazón? Que Dios siga obrando en nuestra vida a través de su Espíritu y que podamos descansar en que aquel, como decía hace unos minutos atrás, aquel que comenzó esta buena obra, el Señor la terminará el día de Jesucristo, a pesar de nuestro pecado. Y esto no es para conformarse con el pecado, sino en la confianza que debemos arrepentirnos, pero que a pesar de eso, de nuestro pecado y de nuestros errores y de cuánto fallamos y caemos, el Señor continuará la obra. El Señor va a perseverar, porque no es la perseverancia de los santos, es la perseverancia del Señor en sus santos. Es el Señor el que persevera. Así que Él va a continuar esta obra, que Él nos bendiga y que Él nos impulse con su Espíritu a vivir vidas plenas solamente enfocados en Él, ocupando solamente Él el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque
tú nos confrontas con nuestro pecado a través de este relato donde este hombre rico es confrontado con el suyo. Porque a través de este encuentro con el hombre rico podemos ver, Señor, y podemos empezar a hacernos preguntas respecto a lo que hemos dicho: ¿dónde está puesto nuestro corazón? ¿Qué está ocupando el centro de nuestra vida? ¿Dónde está puesta nuestra lealtad? Y que esto nos lleve, Señor, a buscar más de ti, a buscar más de tu presencia, a buscar, Señor, que seas tú derrumbando todos nuestros ídolos, todos los dioses falsos que día a día levantamos. Señor, que nuestra felicidad, nuestro gozo no esté puesto en lo que tratamos de construir día a día, sino que lo que construyamos sea solamente la consecuencia de ser buenos mayordomos, de ser buenos obreros en tu reino, pero que no esté puesto ahí nuestro gozo, nuestra plenitud, sino solamente en Jesucristo, el único Señor, el único Salvador, el único en el cual nosotros podemos encontrar redención. Padre Santo, confróntanos y llévanos en arrepentimiento y fe día a día a través de tu Espíritu, de la obra poderosa de tu Espíritu Santo en nuestra vida. Te lo rogamos, Padre, por los méritos de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hermanos, les invito a que podamos